Bueno, aplicaciones de la semejanza entre triángulos y del teorema de Tales. Como hemos dicho en el vídeo anterior, el teorema de Tales y la semejanza en sí mismo no tienen ninguna utilidad en conocer su fórmula y su aplicación, sino lo podemos aplicar a resolver determinados problemas de la vida diaria. Vamos a empezar dando un repaso al teorema de Tales. Y el teorema de Tales, si nos acordamos, nos dice que si teníamos varias rectas paralelas, como nos cantaron les Luthiers, la recta paralela P1, la P2 y la P3, y estas rectas van cortando a dos rectas secantes en el punto F, ¿vale? Nosotros lo que tenemos por el teorema de Tales nos dice que la longitud de los segmentos separados entre puntos azules es proporcional a la longitud de los segmentos separados entre los puntos rojos. Si consideramos la longitud BC y la longitud CF, al dividirlas nos da un cociente, 1,4. Y ese cociente va a ser constante siempre que cojamos dos puntos cualquiera, la longitud entre dos puntos cualquiera de color azul, CD tenemos aquí representada, CD, y la dividamos entre la longitud de los segmentos correspondientes en la otra recta, FG. Ese cociente pues nos da 1,4. Y da igual cómo nosotros modifiquemos los segmentos. Que pongamos BC muy grande, que pongamos CD, da igual. Ese cociente siempre va a ser el mismo. La longitud del segmento CB dividida entre la longitud del segmento que le corresponde en la otra transversal, FE, va a ser siempre la misma proporción, la misma razón que la longitud de otro segmento, CD en este caso, dividido entre FG. Siempre va a dar el mismo cociente. Bueno, ¿esto cómo enlaza con los triángulos semejantes? Bueno, enlaza del siguiente modo. Nosotros podemos tener, Nosotros podemos tener un caso un poco degenerado, en matemáticas se llaman casos degenerados a los casos que son un poquito extremos. El caso en el que la paralela, una de las paralelas, en este caso P2, pase por el punto donde se cortan las dos rectas secantes. En ese caso, fijaros que los segmentos comparten, los segmentos de la recta de puntos azules y los segmentos de la recta de puntos rojos comparten un mismo punto común. No cambia nada. Los cocientes del segmento CB y FE siguen teniendo la misma proporción, 1,21 en este caso, que la longitud de los segmentos FCD y FG. ¿Vale? Entonces, cuando estamos en esta situación donde una de las paralelas pasa por el punto de intersección de las dos rectas, el teorema de Tales nos permite tener triángulos semejantes. ¿Vale? Este punto es el vértice común y claramente los triángulos AEB y AGD son semejantes. El segundo criterio de semejanza nos garantiza esta situación. Los triángulos tienen este ángulo común, este ángulo igual, es común para los dos. Y en este caso que estamos trabajando aquí, el segmento, el ángulo es un ángulo recto, con lo cual tenemos dos ángulos iguales, el ángulo de A y el ángulo recto. Este ángulo no le queda más remedio que ser igual. Y al tener dos ángulos iguales, los tres ángulos son iguales y los dos triángulos AEB y AGD son semejantes. Existe una razón de proporcionalidad para pasar de las medidas del triángulo pequeño a las medidas del triángulo grande. Y ese número, en este caso nuestro, es 1,9. 1,9 es el número que tengo que utilizar para multiplicar la longitud de AE y conseguir la longitud de AG. Vale. Fijaros que si nuestro punto B estuviese al otro lado de A con respecto a D, los triángulos que tenemos formados aquí siguen siendo semejantes. Disponen de este ángulo común, es un ángulo recto, y disponen de el ángulo de vértice A también igual, porque son ángulos opuestos por el vértice.
luego tienen dos ángulos iguales, el de A y E, el de A y G, estos dos triángulos son semejantes. Bueno, pasamos, una vez que más o menos tenemos explicado la semejanza de triángulos y el teorema de Tales, a aplicarlo, a utilizarlo en algunos ejemplos concretos muy sencillos, ¿vale? El primero es el de calcular alturas utilizando la sombra. En nuestro caso, tenemos un edificio más o menos alto, podemos cambiar esta longitud de la altura para poder manejar. Tenemos una persona que camina y se va moviendo. A esta persona también le podemos cambiar la altura por si luego la pudiéramos aplicar esta pantalla algún ejemplo concreto. Y esta persona, la línea roja representa un rayo de sol, ¿vale? Un rayo de sol que estaría el sol situado en esta parte izquierda de la pantalla arriba del todo y muy lejos, con lo cual ahora mismo nuestra persona, la persona que tiene los pies en P y la cabeza en V, que ya digo, puedes tener alturas variables, pues lo que está sucediendo a esta persona es que no produce ninguna sombra porque la distancia HS es la sombra que está produciendo el edificio. Para que nuestra persona produzca sombra y se vea afectado por un rayo de sol, lo que le tendría que haber ocurrido es que tendría que haber salido de la sombra de la torre. ¿Vale? Veis que cuando está dentro de la sombra no la produce, pero cuando está fuera de la sombra le aparece un rayo de sol para indicar que la distancia P es P, no tiene letra, bueno, que esta distancia de aquí es la sombra que produce la persona. Fijaros que estos dos triángulos, cuando los situamos en esta posición, cuando acabamos de meter el nube justamente en ese, estos dos triángulos que tenemos aquí formados son semejantes. Son triángulos que están en posición de Tales. Son triángulos que comparten el mismo ángulo, el rayo de incidencia de la sombra, que comparten un ángulo recto, la persona y la torre, si no es la de Pisa, forman ángulos de 90 grados, y aunque sea la de Pisa, podemos utilizar este método para calcular una buena estimación. Y ya lo que nos queda es que la altura de la torre, EH, el lado vertical del triángulo grande, se corresponde con la longitud del lado vertical del triángulo pequeño, de la altura de la persona. La altura de la torre se corresponde con la altura de la persona, como la sombra de la torre, que es el lado horizontal del triángulo grande, se corresponde con el lado horizontal del triángulo pequeño, de la sombra de la persona. Nosotros, ya os digo, podemos sacar la sombra de la persona fuera, y cuando sacamos la sombra de la persona fuera, estos dos triángulos siguen siendo semejantes, disponen de dos ángulos iguales y por lo tanto sus lados, el lado vertical y el lado horizontal, son proporcionales. Podemos mantener esta dimensión. ¿Cómo calculamos la altura de la torre? Bueno, pues si nosotros nos paramos a pensar, podemos saber cuánto mide esta persona, somos nosotros, nos podemos medir cuánto mide nuestra sombra y podemos medir cuánto mide la sombra de la torre. Lo que no tenemos claro es cómo medir la sombra de la altura. Utilizando esta proporción, somos capaces de medir la sombra calcular la altura de la torre. Los valores que tendríamos sería la altura de la torre desconocido, la sombra que produce la torre son 12,17 metros, la altura de la persona, en este caso le hemos puesto una persona de 1,51, que produce una sombra de 1,84. Dividiendo los lados verticales, altura de la torre entre altura de la persona, nos tiene que dar lo mismo que si dividimos los lados horizontales. Sombra de la torre entre sombra de la persona, porque los triángulos son semejantes. Despejando la altura de la torre, h, multiplicando en cruz y dividiendo por el opuesto, conseguimos saber que la altura mide 10 metros. Y fijaros que lo teníamos aquí, 10. Podemos utilizar esta animación para poder cambiar la altura de la persona y para poder cambiar el ángulo con el que nuestra sombra incide para hacer algún ejercicio adicional más. Bueno, pues con esta misma idea de buscar triángulos semejantes en una figura, podemos encontrar la profundidad de un pozo
un pozo que tenga agua cristalina que nos permita ver el fondo en un día soleado. Y la idea fundamental es buscar dos triángulos semejantes que nos solucionen el problema. Aquí tenemos una escena en la que nos podemos cambiar tanto la profundidad del pozo como la anchura de la boca del pozo, y la persona, representada por este palo vertical, pues se puede mover, y la línea de puntos lo que nos está dando es la visual de los ojos de la persona con el punto más cercano de abertura del pozo, y ver hasta dónde llega. Vamos a ver cuál sería el proceso para encontrar la profundidad de este pozo. Lo primero es que nos tenemos que colocar de un modo que nuestra visual, nuestra vista, pase por el punto E y consigamos llegar hasta el extremo opuesto del fondo del pozo. En ese momento nosotros pararíamos. Ahí a mí me está costando bastante. Vosotros, como estáis acostumbrados a videojuegos, pues seguramente os haga mejor. Bueno, más o menos ahí. Y vamos a seguir. Una vez que ya hemos situado nuestra visual pasando por el punto superior más cercano de la abertura del pozo y viendo el extremo final, pues pasamos al siguiente paso, y nos dice que, bueno, que en esta situación los triángulos que tenemos aquí formados son semejantes. Son semejantes porque tienen dos ángulos iguales, tienen el ángulo alfa igual, están situados entre dos líneas paralelas, y tiene un ángulo recto. Luego los triángulos tienen dos lados iguales, el tercero obligatoriamente también tiene que ser igual, y son proporcionales. Y la proporción que se establece es la proporción entre los lados. El ancho del pozo dividido entre la distancia que nos separa del pozo va a ser igual al cociente de la profundidad del pozo dividido entre nuestra altura. Si cambiamos los datos por números, la profundidad del pozo se conseguirá multiplicando la anchura del fondo del pozo por la altura y dividiendo por la distancia. ¿Vale? El lado horizontal se corresponde con su lado correspondiente en el otro triángulo, con el lado horizontal, del mismo modo que la longitud del lado vertical se corresponde con la longitud del lado vertical. Nuestra incógnita es la profundidad del pozo, porque todas las demás medidas nosotros las podemos tener. La distancia del pozo la podemos tener, nuestra propia altura la podemos tener, y aunque aquí parece que no podemos pasar, sí podemos pasar, porque el pozo lo podemos medir de un lado a otro. Aquí tenemos una sección plana, pero ya os imagináis un pozo y